¿Qué tal? Buenas noches, que Dios bendiga la vida de cada uno de los hermanos que ahorita van a ir comenzando a conectarse. Aquí estamos desde la ciudad de Florencia una vez más, después de tanto tiempo, haciendo una transmisión en vivo desde nuestra casa y para compartir con usted lo que la palabra de Dios nos pueda estar revelando en este tiempo a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Y hoy quisiera compartir una palabra bastante actual para el tiempo que nosotros vivimos, pero que también tiene, digamos, una trayectoria y un trasfondo bíblico, ¿sí? No es que únicamente lo que voy a compartir hoy es únicamente, digamos, una palabra donde podamos hablar sobre lo que estamos viviendo hoy día como iglesia, lo que cada uno de nosotros podamos estar viviendo, lo que podamos nosotros estar experimentando, sino que, como decía, algo muy actual que nos toca a cada uno de nosotros vivir, principalmente aquellos que estamos llevando el oficio como pastores, somos los que estamos viendo todo lo que está sucediendo dentro de la casa del Señor. Y muchas veces el pastor, aquel que no conoce, aquel que no interpreta, aquel que no entiende el corazón del pastor, el pastor muchas veces finge estar bien cuando está mal, estar sano cuando está enfermo, estar en la abundancia cuando en sus manos hay una escasez para su casa, para su familia. Y todo esto lo lleva por el hecho de que debe dar no tan solo una imagen, sino que debe dar un ejemplo en todas las áreas a cada uno de los hijos de la fe que el Señor le ha dado. Entonces, siempre con un mensaje de esperanza, con un mensaje de vida, con un mensaje de aliento. Muchas veces el pastor necesita que alguien venga a orar por él y no somos nosotros los que somos constantemente invitados o somos citados para orar por tantas personas que nos piden que podamos hacer visita. Muchas veces el pastor necesita ser visitado, muchas veces el pastor necesita que el pueblo provea para su casa también, pero es el pastor que no habla, que calla, y la iglesia piensa, los hijos del Señor piensan de que todo está bien, ¿sí? Pero como pastores nosotros vemos más allá de lo que muchas veces naturalmente podamos ver, porque también Dios nos dentro de la asignación que nos ha dado, ha puesto en nuestra vida, porque es importante que tengamos presente que el pastor no es aquella persona que es nominada por antigüedad en la iglesia, sino es aquella persona que es llamada por Dios a cumplir con una misión específica en la tierra. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso, ¿no? Entonces, cuando la asignación pastoral es bíblica, es divina, es Dios señalando, llamando al hombre, entonces Dios, dentro de esa mochila pastoral, Dios le da al pastor algunas herramientas, entre ellas palabra de ciencia, revelación, conocimiento, sabiduría, está el don de sanidad, fluye también en algunos momentos la profecía, pero por sobre todas las cosas también de discernimiento. La palabra discernir habla que uno puede llegar a ver más allá de lo que de manera natural cualquiera ve. Entonces la visión del pastor es agudizada, es llevada a un nivel mayor y entra dentro de ese mundo espiritual donde el pastor puede observar por parte del Señor lo que dentro de la iglesia vive, lo que el mundo hoy está viviendo o puede llegar a vivir más adelante. Entonces, basado a esto, es importante que nosotros podamos comprender que estamos viviendo un periodo. La vez pasada hablaba a la iglesia de la necesidad de una transformación y tocamos muchos aspectos, muchos puntos importantes con respecto a la vida cotidiana, a la vida personal de cada uno de nosotros, ¿no? A ese ser que somos nosotros, que con el tiempo vamos pasando por etapas,
vamos pasando no tan solo por etapas, sino estamos de un estado a otro estado, a veces de una manera muy apresurada, muy agigantada, pasamos de un estado a otro estado y vamos ahí pasando por una metamorfosis donde hay una transformación, donde hay cosas que van aconteciendo dentro de nosotros y nos va llevando a una vida totalmente contraria a la que estábamos teniendo y quiera Dios que la vida que algunos puedan vivir más adelante sea mucho mejor que el pasado. Entonces es importante que nosotros veamos esto. Y te decía que compartía todo esto a la iglesia y el mundo va para un año y 4 meses aproximadamente. El mundo en Argentina, por ejemplo, entró a partir del 20 de marzo del año 2020, una etapa de confinamiento donde cada uno de nosotros debemos estar guardándonos, estando en nuestras casas. El mensaje de acá en Argentina es quédate en casa, donde nosotros no podemos salir, sino que debemos estar confinados en nuestro hogar dentro de un horario determinado. Y en muchos aspectos el año pasado pasamos por una gran necesidad de congregarnos. Personalmente, como pastor, recibí mensajes de hermanos de la fe, hijos de nuestra casa acá en Florencia, me decía: pastor, por favor, ¿cuándo va a terminar todo esto? Porque no veo la hora de poder congregarme. En el mes de junio del año pasado se abrieron las puertas de la iglesia dentro de un sistema de protocolo, pero las puertas fueron abiertas, donde se nos ha permitido llevar a cabo reuniones dentro de lo que es el templo, dentro de la casa del Señor acá en Florencia. Y en muchas partes pasó lo mismo, ¿no? Pero fue allí donde nosotros notablemente hemos visto, donde aquellos que me mandaban mensajes y decían: pastor, no veo la hora de que todo esto termine para congregarme en lo que va del año. Yo estuve sacando, soy una persona muy observadora en todo esto, y no llevo un registro, pero llevo un control, digamos, mental de todas estas cosas. Y esos hermanos que ayer decían, ¿no?, que quiero congregarme, estuve sacando a grandes rasgos los días que congregaron, y si tenemos que ser honestos, en más de un año, digamos desde junio, porque ahora en junio se cumple un año de que nosotros comenzamos a congregarnos acá en Florencia, que fueron abiertos los templos nuevamente para reunirnos. Se congregó un mes en todo lo que va un año. Entonces yo preguntaba, ¿no?, y me preguntaba a mí mismo cuál fue la necesidad que tenía de poder decir: necesito congregarme. Y esto creo que pasó por muchos lados, ¿no? Hay muchas congregaciones que han vivido esto y muchos pastores que se hacen también esta pregunta y quedan ahí como cuestionando alguna actitud o cuestionando alguna acción porque ve la necesidad y no entiende. Y estamos ahí viendo todo este mover dentro de lo que es la iglesia del Señor. La Biblia nos habla en el libro de Hebreos que no debemos tomar por costumbre, como algunos tienen, de dejar de congregarnos. Yo creo que el apóstol Pablo, algunos le dan atribución al libro de Hebreos al apóstol Pablo, otro tiran más para el evangelista Lucas por el contexto, por el término, por el tipo de lenguaje que usa. Entonces, pero quién haya sido el autor, no importa, no vamos a discutir ese tema hoy. Yo creo que fue llevado a este tiempo. Y allí donde da a conocer, ¿no?, que no tomen por costumbre otros que tienen del no dejar de congregarnos, sino que podamos congregarnos más cuando todos estos días nosotros podamos estar viendo. El apóstol Pablo inclusive dice que debemos usar bien los tiempos porque los días son malos, aprovecharlos. Entonces es importante que nosotros entendamos este misterio de las Escrituras, podamos entender este misterio de la palabra, donde cada uno de nosotros podamos comprender el tiempo que vivimos. Y a los que están conectándose ahora, por favor, porque estoy viendo que están conectados, manden mensajes, ¿sí?, en los comentarios. Yo estoy de tal lado para ir sabiendo quiénes se están conectando y poder tenerlos presentes allí. Pero fíjense algo importante, ¿no? Vivimos etapas en la vida. Ahí le mandamos a Guadalupe y a Saúl desde Distrito Federal México, que nos está compartiendo en este tiempo, y a los hijos de la casa que ya están conectados también. Pero fíjense que estamos viviendo un tiempo muy delicado,
donde la iglesia en sí ha menguado en su totalidad. Estoy hablando en forma general. Yo en lo particular, por lo personal, puedo decir que como pastor puedo ver a nuestra iglesia menguada en el sentido de que los hermanos de la iglesia en todo este tiempo de pandemia se han enfriado espiritualmente. Y uso, entre comillas, el término enfriado espiritualmente por el hecho de tomar un término o poder hacer un simple comentario o poder usar una palabra en particular que todos podamos entender. Pero no creo que los hermanos se enfriaron, porque los que buscan a Dios no se enfrían. Los que están en la presencia de Dios todos los días no se enfrían. Yo recuerdo que con mi familia, cuando se entró la etapa del confinamiento a partir del 20 de marzo del año pasado, que no podíamos nosotros congregarnos, nos reunimos en la mesa de nuestro comedor, ahí estaba mi esposa, Carla, mi hijo Jonathan y yo, y nos pusimos a compartir una palabra y estuvimos orando. Pero dentro de mi espíritu Dios habla, y Dios me dice, esto no es lo que yo busco de mis hijos, no es lo que yo busco. La palabra a través del libro de Romanos por Pablo dice que debemos hacer culto racional a Dios. Entonces, pero Dios me decía, esto no es lo que yo busco. Entonces automáticamente transformamos con mi esposa, con Carla, mi nuera y yo acá, lo que es nuestro comedor como el altar de Dios dentro del comedor, y ahí todos los que nos siguieron más de un año pudieron ver como desde el comedor de nuestra casa nosotros teníamos el telón, escritura, todo, y llevamos a cabo un culto todos los días que duraba a veces hasta 2 horas. Y yo me sentí satisfecho, contento, como una persona realizada. ¿Por qué? Porque pude entender el tiempo, ¿no?, que nosotros vivíamos. Y basado a esto me vine trabajando la mente, el pensamiento todo este tiempo. Y cómo hay personas que hoy no puedan congregarse. Personas que cuando se habilitaron medianamente los templos y con protocolos incluidos, todo, ¿no?, han dejado de congregarse. Pastor, anóteme en tal turno, pero no venían. Y cosas así. Yo quedé pensando. Y realmente creo que es el pensamiento que muchos pastores podrán tener hoy. Hay muchos hermanos que son cristianos en palabras, pero no de corazón. Porque un verdadero cristiano va a buscar a Dios en todos los momentos, días de lluvia, días de tormenta. Alguien me decía, pastor, cuando llovía, me decía, pastor, esta noche vamos a tener reuniones, y yo les digo, la única vez que la iglesia va a quedar vacía va a ser cuando venga Cristo a buscarnos, y va a ser la única vez. Llueva o no llueva, haya barro o no haya barro, nosotros nos congregamos. La iglesia tiene las puertas abiertas. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Pero hay un misterio que se está viviendo hoy. Un misterio que algunos puedan tomar como un caso de juicio, pueden sentirse como analizados por Dios espiritualmente. Bueno, cada uno tiene un trato con Dios, y Dios trata con nosotros de distintas maneras, ¿no? Pero en esta noche yo quiero hablar sobre ese grupo de personas, bíblicamente hablando, que han permanecido en el tiempo y que fueron escogidos por Dios con propósitos. Nosotros vamos a hablar de remanente, y una palabra que venía ya trabajando y quería compartir con la iglesia en el momento de nuestras reuniones en el templo, ¿no? Cosa que lo voy a llevar a cabo, pero hoy quiero compartir con usted porque considero importante. Hoy las iglesias nuevamente en Argentina están cerradas las puertas. Nos volvieron a confinar, nos volvieron a impedir de reunirnos por el hecho de que ha surgido un avance de este COVID nuevamente en nuestro país que nos lleva a nosotros a tener mayor precaución, mayor prevención. Entonces debemos estar aislados, por así decirlo, y no podemos congregarnos una vez más. Entonces hoy quiero llevar el culto a tu casa, a esta enseñanza. Por eso te pido que no te conectes, y si puedes, avisa a tus contactos, compártelo a tus contactos, porque creo que la palabra de esta noche es importantísima, porque todo lo que se vive, todo lo que vivimos en Dios tiene un propósito.
tiene un propósito. Y muchas veces hay hermanos que estarán conectados por allí viendo, nos mandan su mensaje, pero sé que están conectados. Muchos hermanos que están ahí haciéndose preguntas: ¿por qué he pasado por esta situación, por la otra? ¿Por qué de golpe he enfermado? ¿Por qué de golpe he pasado por un estado de abundancia? ¿Por vivir medianamente en una escasez? ¿Y por qué pasa todo esto en mi vida? Todo tiene propósito en Dios. Todo tiene. Dios nunca dará nada nuevo a alguien que no sea procesado. Y yo creo que esta etapa de la vida que la iglesia está viviendo es un proceso. Un proceso donde estamos siendo asignados a una tarea mayor. Lo dije el 27 de marzo, en el primer culto virtual que tuvimos nosotros acá en Florencia de mi casa. Lo dije hace más de un año y lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo esto, ¿no? Luego de esta pandemia viene algo glorioso que la iglesia va a empezar a vivir. Por lo tanto, no te me desanimes. Así seas el único que le acompaña a su pastor en la iglesia, no deje de congregarse, porque Dios va a recompensar a los leales, a los fieles, a los hijos de la casa. Y yo quisiera compartir con usted el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a compartir, más adelante vamos a hacer unas menciones de algunos hechos importantes bíblicamente, ¿no? Que es importante que nosotros podamos entender y considerar. Así que ahí, mientras que los hermanos se conectan, luego vamos a estar orando, claro que sí. Un abrazo, dice, y toda la bendición desde México, pastora Isara Guadalupe. Ahí vamos a estar compartiendo con Dios en este tiempo también maravilloso. Así que no se pierda la oportunidad de estar allí. Yo quiero que comparta esto para que mayores podamos recibir la bendición de Dios. Así que el 3624263167, ahí mi esposa ya colocó el número en el comentario de la transmisión para que usted pueda enviar sus pedidos de oración a nuestro WhatsApp directamente y allí nosotros poder estar orando por la vida de cada uno de ustedes. Ahí también Ayrton también está preguntando, ¿no? A través de un Messenger allí. Ayrton dice que está ahí queriendo conectarse, pero no le está dando, dice, la señal. Así que ahí cualquiera que esté por allí, que se acerque a donde está Ayrton y le puedan permitir compartir esta bendición con él también. Ayrton es uno de los chicos de danza de nuestra congregación. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. Ahí también Ariel Escarecella también lo está viendo. Creo que estás con tu amada esposa ya viviendo en mi amada ciudad de la provincia del Chaco en Resistencia. Así que Dios bendiga tu vida, Ariel. Segunda de Reyes, capítulo 19, nos relata las escrituras lo siguiente: quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vitupear con las palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Amén. Ahí eleva oración por el remanente que aún queda. El capítulo 9 del libro de Esdras también dice la Biblia lo siguiente: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para que podamos y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Ahora, yo quisiera usar o quiera compartir con ustedes, ¿no? Ahí también Fernanda compartiendo allí, ¿sí? Compartiendo con nosotros la transmisión. Fernanda Ayala, ahí están compartiendo. Me gustaría saber quiénes están contigo de los grupos de la casa, Fernanda, escuchando la transmisión. Quisiera compartir a base de del original griego, lo que significa la palabra remanente. En el original griego, la palabra loipoi significa remanente. ¿Y qué significado tiene la palabra remanente, ¿no? La palabra remanente da claramente, de acuerdo a su original griego, define como aquellos que quedaron, ¿sí? Aquellos como que quedaron después de un periodo de tiempo, aquellos que quedaron después de una gran escasez, después de aquellos que quedaron después de la hambruna, de la pestilencia, de la enfermedad, aquellos que quedaron. Ahora, fíjese que también el diccionario enciclopédico bíblico y teológico dice que el remanente, ¿sí? El remanente
es lo que queda, aquello que entre paréntesis sobra, ¿sí? El remanente es el resto de algo, ¿sí? También la palabra griega, kataleima o leimán, también habla de aquello que sobra o aquello que va a quedar. La Real Academia Española da a conocer este significado con respecto al remanente. Parte de una cosa, parte de aquello que queda o que es reservado para algo. Yo me quedo con la versión, esta última partecita de la Real Academia Española, ¿no? Donde dice aquello que es reservado para algo. Ahora, cabe destacar que de acuerdo al mundo bíblico, de acuerdo a la historia bíblica, hubieron situaciones muy delicadas que pasó el pueblo del Señor desde el tiempo de Adán en adelante, ¿no? Donde cada momento determinaba algo, cada situación determinaba algo y cada tiempo daba a conocer una situación en particular. Jeremías identifica el remanente fiel de Dios como aquellos que han de regresar del exilio. Escucha bien esta palabra, esto, ¿no? Intenta desconectarte en el espíritu. ¿Sí? Como aquellos que han de regresar del exilio y con lo que el Señor hará un nuevo pacto. Ahora, dije hace unos minutos atrás que desde que comenzó la pandemia, la iglesia de Cristo, en su mayoría, el cuerpo, aquellos que fueron comprados por la sangre de Jesús, aquellos que aceptaron a Jesús en un momento determinado, retrocedieron, quedaron. Algunos no retrocedieron, pero quedaron en un lugar determinado, allí en sus casas, encerrados, bajaron sus brazos, dice el libro de Hebreos, las rodillas endebles, los brazos caídos. Y por más que uno ore por ellos, yo quiero que usted entienda esto, ¿no? Y creo que vamos a compartir este pensamiento en forma conjunta con usted. Por más que uno ore, pastor, ore por mi vida. Muchos me mandan mensaje o le mandan mensaje a mi esposa, pastora o pastor, yo quiero que estén orando por mi vida, por esta situación, por aquella, por la otra. El tema está, uno puede orar, el tema está que uno debe orar por uno mismo. Yo puedo pedirte oración a vos, puedo enviar tu mensaje y qué sé yo, decirle, pueden estar orando por esta situación. Ahora, ¿estaré llorando por esa situación que estoy viviendo? Entonces, es allí donde nosotros debemos entender que muchos bajan los brazos y las rodillas volvieron a ser paralizadas, volvieron a ser allí frenadas, ya nadie se postra, ya nadie busca, ya nadie anhela, ya nadie está, ya nadie se apresura para tener una relación con Dios, ya ha dejado de ayunar, ya he dejado de buscar. Ay, gloria a Dios, Ayrton, te conectaste, hijo amado, te quiero mucho. Ya la gente ya no busca de Dios, ya la gente no va a los discipulados que se está llevando a cabo dentro de la iglesia, la gente ya no se le convoca al ayuno, ya no ayuna. Lo voy a hacer en mi casa, y ese lo voy a hacer en mi casa, es muy difícil que me lo hagas si no lo haces dentro de la casa del Señor, muy difícil que hagas en tu casa, o si vas a la iglesia, de pronto en tu casa al mediodía te comes el asado, pero ya la gente no está buscando de Dios como antes. La gente se ha frenado en el tiempo. Mi esposa la profeta compartía hace unos meses atrás, como 2 o 3 meses atrás, compartió en varios sermones que dio dentro de la iglesia sobre el tiempo de Dios, la necesidad de que nosotros podamos ser los hijos de Isaacar en esta temporada que vivimos y comprender el tiempo de Dios en la vida. Muchos años atrás compartía también una palabra muy parecida yo dentro de la iglesia, donde hablábamos también inclusive del tiempo del rey David, como David buscaba de Dios en los momentos más críticos de su vida, porque el que conoce la historia de David sabe que era una persona aislada, sola, abandonada aún, no reconocida ni siquiera por su padre, ni su padre tuvo memoria de David en un momento determinado ante el profeta Samuel, pero buscó de Dios. Entonces, no podemos nosotros decir que este confinamiento que nosotros estamos viviendo hoy por causa del COVID nos pueda impedir buscar de Dios, nos pueda impedir relacionarnos con Dios, nos pueda impedir estudiar la palabra, nos pueda impedir
estar allí la comunión con el Padre, escuchar alabanza en mi casa, en nuestra casa. De hecho, en nuestra casa vivimos con alabanza nosotros todo el tiempo, y ahora que tenemos la radio mucho más. Pero fíjense que no podemos nosotros decir que esta pandemia me alejó de Dios. No, es una expresión muy vulgar que no puede estar en nuestra boca. Pero acá nosotros vemos que en el momento del profeta Jeremías dice, como aquellos que han de regresar del exilio y con el que el Señor hará un nuevo pacto. Ahí en 31, 7, 9 de Jeremías y también 31, 34 del capítulo 31. Pero fíjense, aquellos que Dios hará un nuevo pacto. Ahora, algunos hermanos dirán, pero ¿por qué yo me voy a la iglesia y permanezco allí? Dios te ha escogido con un propósito. Ya vamos a ver al final de la enseñanza. Por eso te digo, no te me desconectes, permanece allí. Dios está anhelando poder tener una conexión con nosotros en este tiempo. Y muchas veces en todo este tiempo de la pandemia venimos hablando con mi esposa a la iglesia, enseñando en las transmisiones que hemos tenido en vivo, lo hemos podido hablar. Decíamos, use este tiempo, aprovecha este tiempo para poder crecer en Dios, profundizar en el conocimiento del reino y poder tener una experiencia. Yo le doy gracias a Dios por el COVID. Yo le doy gracias a Dios por ese tiempo de confinamiento que nosotros no podíamos. ¿Por qué? Porque fue algo que lo usamos nosotros como familia para poder expandirnos en el espíritu, para poder desarrollarnos, para poder entender en muchos aspectos lo que Dios estaba anhelando hacer y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces yo le doy gracias a Dios, aunque no por el hecho de que no podamos congregarnos, porque el estar alejado de la casa de Dios a mí no me agrada, soy uno que me encanta estar ahí, podemos nosotros servir a Dios, irnos a servir a Dios, nuestra vida está relacionada con el Eterno, y aquellos que entienden lo que quiero decir van a poder aplaudir en esta noche. Pero fíjense, aquellos que van a su nuevo pacto, es Dios mismo quien va a recoger a su pueblo. Ahora, ¿quién va a recoger Dios? Acordémonos que el significado, de acuerdo al original, hablaba de aquello que queda. Si nosotros hablamos en esta noche del tiempo de los 400 y un poquito más de años que el pueblo de Israel vivió en la cautividad de Egipto, más de 400 años de cautividad. En Éxodo capítulo 3 nosotros vemos como Dios desciende para tomar intervención en forma directa y habla con el profeta Moisés y le dice, ha llegado hasta mis oídos, yo escuché el clamor de mi pueblo y descendí ahora, y dice, y ahora yo te envío, dice Dios, Éxodo capítulo 3. Fíjese lo importante, ¿no? El libro de Hebreos también dice que Dios invitó a su pueblo a entrar a un reposo, pero el pueblo no quiso entrar al reposo. No quiso entrar. Imagínense el corazón de Dios destrozado, dolido, al saber que su pueblo escogido por él no recibió la invitación de Dios, no aceptó. Pero 40 años en el desierto, 40 años donde la mano de Dios estuvo con el pueblo, donde de día había una nube que los cubría del sol, de noche una columna de fuego, donde el mar se abrió en Dios, donde ellos pudieron entrar a una tierra prometida. 40 años donde no le faltó agua, sino que la roca lo acompañaba y daba a beber al pueblo, donde había carne, donde había ropa, donde una generación salió de otra en medio del desierto. Y vemos nosotros que el remanente que Dios tomó, que Dios recogió, fue la generación que salió de aquella generación que partió de la esclavitud de Egipto. Por eso es importante que lo que estamos hablando en esta noche, porque va a haber un tiempo donde Dios va a tomar a los hijos que hayan quedado. Pues usted no baje los brazos, aunque usted sea el único que está congregando, el único que es cristiano, no baje los brazos, no baje los brazos, permanezca firme. El pueblo de Dios ha pasado por muchas situaciones, históricamente hablando, bíblicamente hablando. Hemos pasado por situaciones de persecución. El libro de los Hechos nos habla a nosotros, y muchas veces también he hablado, ¿no? Y he enseñado que este es un modelo de persecución que estamos viviendo hoy como iglesia. Porque la iglesia es mirada como la principal responsable
del COVID. ¿Por qué? Por la relación que tenemos, la actividad que nosotros llevamos, cómo nosotros oramos, cómo nos relacionamos dentro del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, mirada, digamos, de esa manera. No acuso a nadie, pero sí doy una observación al respecto. Pero estamos viviendo un tiempo de persecución. Ahora, el libro de los Hechos revela lo siguiente, que hubieron muchos que murieron, muchos que por causa de Cristo, del testimonio de Jesús, pero que también muchos negaron el nombre de Cristo. Ahora, la Biblia nos habla a nosotros de que en ese periodo de persecución, de acuerdo a lo que nos enseña el libro de los Hechos, la iglesia crecía mayormente, avanzaba, se expandía. Ahora, había muchos que permanecían aislados, se quedaban o se alejaban, como hoy día también está sucediendo. Pero la iglesia pasa por muchas situaciones de la vida. Pasa por momentos de abundancia, de escasez, momentos donde nos sentimos como defraudados por las personas que nos aman o por lo que dicen amarnos. Es decir, cada uno de nosotros como iglesia pasamos por distintas etapas, por momentos buenos o malos, copas amargas o no, pero pasamos por ese tipo de situación, donde de pronto estamos solos, aunque estemos acompañados por un montón de gente, donde hablamos pero nadie nos escucha. Son situaciones que vivimos, son momentos que pasamos, pero la iglesia pasa por toda esta etapa. Cada una de estas etapas que hemos podido nosotros quizás vivir en los momentos de soledad, en los momentos de compañía con la gente, en el momento de congregarnos, en el momento donde adoramos a Dios, todas estas situaciones, para muchos, no para todos, ha provocado de que ellos se olviden de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué olvidarse de Dios? Porque acusan a Dios de lo que uno pueda estar viviendo. Si Dios hubiese estado conmigo, yo no pasé por esto. Algunos dicen por ahí, a un diezmo y Dios no me bendice. ¿Cómo es tu corazón? Para que Dios no te bendiga. Eso es importante tenerlo presente. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es la actitud que tú tienes ante Dios? Porque tú puedes irte a la casa de Dios, pero estar ausente de la casa de Dios. Lo he dicho más de una vez dentro de la iglesia, al enseñar la palabra, que muchos de nosotros estamos dentro de la casa de Dios, pero estamos ausentes. Y lo podemos notar cuando se está predicando la palabra, de pronto que se empieza a predicar la palabra, uno habla con el otro habla con el otro se levanta cada rato, va y viene. Entonces hay un ausentismo dentro de la casa de Dios, aunque usted esté presente. Muchos dejaron de dar sacrificios a Dios. Muchos. Ya no hay un altar en tu casa, no hay una vida espiritual que tú lleves, ya tu corazón ya no hay ceniza más que leña y fuego, porque es como que toda esta situación que se vive hizo de que vos te sientas acorralado y te sientas allí como impedido de poder hacer algo nuevo o avanzar o caminar o proyectarte. Entonces, ¿para qué dar sacrificios a Dios? ¿Para qué adorar a Dios? ¿Para qué darle gracias a Dios por el día que tenemos? Por el pan que puso en nuestra mesa, por la fuerza que nos da para poder trabajar, para poder llevar a cabo algunas tareas, algunas acciones en la vida. Darle gracias a Dios, aun cuando estamos enfermos. Pablo dijo, yo he sido preparado para estar en la abundancia como en la escasez y en la enfermedad como en la salud. ¿Sí? Entonces, fuimos preparados, dijo Pablo. Entonces, nosotros debemos aprender a darle gracias. El libro de Tesalónica dice lo siguiente, que debemos dar gracias a Dios en todo porque esto es lo que a Dios le agrada. Entonces, cada situación de nuestra vida es gracias a Dios, porque con algún propósito tuyo estoy pasando lo que estoy pasando. Gracias a Dios por esta pandemia, porque hay algo que va a revelar esta pandemia y está siendo revelada. La frialdad de muchos, el amor fingido de muchos, que hoy no están congregando. Entonces, es una revelación que está saliendo a la luz, lo que había dentro de muchos. Y como dirían algunos, que
le queda el saco que se lo ponga. Se olvidaron de dar sus ofrendas. Y acá me quedo pensando un poco, ¿no? Porque ya los hijos de la casa ni ofrendan. En el tiempo de pandemia, ni sus diezmos traían a la casa del Señor. ¿Para qué vamos a llevar si no hay culto? No sé, el pueblo de Israel celebraba cada tanto una fiesta y se iban caminando 3, 4 meses durante un año, guardaban sus diezmos y de sus animales y todo, y llevaban a la casa del Señor sus diezmos. Esto no quiere decir que la pandemia te impida diezmar. Tú tienes que aprender a diezmar, tú tienes que ser obediente a la palabra. Hay una palabra, dice el libro de Deuteronomio, indefectiblemente diezmarás, y esto nos habla a nosotros de que no hay una excusa. Y algunos dicen, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento, y perdóname, pero Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo, y aún los fariseos diezman de sus mentas. Quiere decir de que nosotros no podemos olvidarnos de dar lo que está escrito. Aún dice la Biblia en el libro de Proverbios que con nuestros bienes vamos a honrar a Dios. Fíjese acá, ¿no? Olvidaron de dar sus ofrendas, olvidaron de dar sus diezmos. Lo más lamentable de todo, olvidaron dónde queda la iglesia, dónde queda el templo, la dirección de la casa del Señor, cómo llegar, olvidaron de congregarse. Olvidaron los días de culto. A mí me pasa, pastor, ¿a qué hora el culto? Yo, como son hijos de la casa, le digo, pero usted ¿a dónde, a qué iglesia se va? ¿En qué congregación está yendo? Y dice, a la suya, pastor, y entonces ¿cómo no conoce el horario? ¿Me entiende? ¿Dónde nosotros estamos? En resumen, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Ahora yo te invito a que en este momento vos puedas entender esto, ¿no? La situación que tú vives hoy. Me dicen que la hermana Rocío y a la hermana Lili no le está permitiendo entrar. Si algunos están allí y que entienden, compartan la transmisión con Lili y con Rocío para que le pueda saltar la transmisión. Etiquétenla para que pueda pasar eso. Ahora yo te invito que, dice la psicología, hace una mirada retrospectiva, ¿no? Entonces te invito a que vos y yo podamos mirarnos hacia adentro por un momento. Hacer un análisis nuestro, una mirada retrospectiva, mirarnos adentro, analizarnos por unos instantes. Si quieres cerrar tus ojos, hazlo por un momento. Pero analízate ahora. Y te invito a que podamos nosotros retroceder un poco en el tiempo. No sé, 1 año, 3 años, 4. No sé hace cuánto tiempo estás con Dios, no sé hace cuánto tiempo aceptaste a Jesús, no sé hace cuánto tiempo te congregas. Pero lleguemos a ese momento donde nosotros aceptamos a Jesús por primera vez en nuestra vida, que fue nuestro primer amor, nuestro gran encuentro, la gran cita que tuvimos, inolvidable para muchos. Pero desde ese momento retrocedamos unos días más antes. ¿Cuál fue el motivo que nos llevó a acercarnos a Jesús? ¿Cuál fue el motivo? ¿En qué situación nosotros hemos venido a Cristo? ¿En qué situación nosotros hemos llegado a la casa del Señor? Yo me imagino algunos, ¿no? Enfermos. Otros quebrados financieramente, otros que han pasado por momentos de desolación y de angustias. Yo tengo hermanos dentro de la iglesia que tienen con nosotros 12 años que congregan con nosotros y vinieron enfermos, algunos a punto de separarse, de divorciarse, algunos con su familia totalmente destruida, otros que vinieron porque ya no podían ni caminar físicamente hablando por una enfermedad en sus cuerpos, y que Dios los sana, y así llegaron a la casa del Señor, con esa necesidad. Y podamos nosotros en esta noche
tomar conciencia por un momento de cuán bondadoso fue Dios con usted y conmigo. De cuán bondadoso fue Dios con usted y conmigo. Hace unos años atrás, como unos 5 o 6 años atrás, estuve en la ciudad de Resistencia, en Chaco, y hablaba con la dueña de Sotja Letreros. Y estuve compartiendo la palabra con la dueña. Le prediqué el evangelio, una mujer de mundo, por así decirlo, ¿no? Acostumbrada a viajar a distintos lugares, conoce distintas culturas, es decir, una mujer con una posición económica muy fuerte en la provincia del Chaco, financieramente hablando, una empresaria muy reconocida en el Chaco. En plena conversación me hace una pregunta. Y la pregunta fue esta. ¿Por qué usted le sirve a Dios? ¿Por qué usted se volvió al cristianismo, al evangelismo? ¿Por qué usted está dentro de la iglesia? ¿Por qué usted? Porque me presenté como pastor con ella. ¿Por qué usted hoy está siendo un pastor de iglesia? ¿Por qué dejó su casa para poder irse a un lugar donde no tiene casa? Porque esa fue la realidad de la vida de mi esposa, de mi familia, al venir a Florencia. Entonces la respuesta que le doy a esta mujer fue la siguiente. Yo no tengo cómo agradecerle a Dios ni cómo pagarle a Dios el haberme quitado de la muerte a la vida. Porque en un momento determinado Dios me sana de una enfermedad terminal. Hace más de 20 años, yo ya conocía a Dios mucho antes, pero hace más de 20 años Dios me sana de una enfermedad terminal. Y entonces le digo, yo no puedo agradecerle a Dios con palabras, tiene que ser con hechos. Y todo lo que yo pueda hacer para Dios no va a pagar lo que Él hizo por mí. La salvación que, no tan solo físicamente hablando, de la enfermedad, sino también de la salvación de mi alma, ¿no? Porque me libró de un juicio eterno a través de la muerte y sacrificio de Jesús. Y así le pasó a usted, me pasó a mí, esa es la realidad que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros hemos vivido esa realidad en Dios, ¿cómo es posible que nosotros hoy podamos decir que estamos fríos, que no podemos congregarnos, que me cuesta llegar a la casa de Dios? Resuena esa palabra en mi cabeza. ¿Sabe por qué? Porque son mensajes que yo recibo. No tengo fuerzas ni para orar por mi vida. Y son años de cristianismo. Son años de que aceptaron a Jesús. 20, 30, 40 años de algunos. Me cuesta orar, me cuesta congregarme, me cuesta irme, me cuesta hasta tomar la Biblia para leerla. Me cuesta ir a los discipulados. Me cuesta. Y yo digo, pero ¿cómo podemos nosotros tener una mente tan olvidadiza que nos hemos olvidado de dónde Dios nos quitó? Kathryn Kuhlman, en una oportunidad, al responsable de que escribiera su bibliografía, este hombre vio $1 en su escritorio y este escritor le preguntó a Kathryn Kuhlman en una oportunidad y le dijo, ¿qué significa este $1 en el escritorio? Kathryn Kuhlman miró el dólar, lo mira al periodista, al escritor y le dice, este $1 representa de dónde mis comienzos, cómo inició todo con mi vida en Dios. Ella tenía ese $1 de recuerdo como memorial ante Dios para que ella jamás pueda olvidarse sus primeros pasos, sus inicios con Dios y de dónde Dios la quitó. Ahora, yo creo que vos entiendas esto, amigo, amiga que nos estás sintonizando en esta tarde. Quiero que vos puedas entender que no hay forma de nosotros poder pagar lo que Cristo hizo por nuestras vidas, ni Dios menos. Él entregó la vida a su propio Hijo, pero si hoy has podido hacer este trabajo en tu vida personal, de poder analizar tu vida, y poder mirar en tu pasado, de dónde Dios te sacó, cómo llegaste a los pies de Cristo, con tus manos vacías, secas, que no tenía esperanza, que no tenía vida, que era una persona quizás que aislada, rechazada, y hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu situación actual? ¿Cómo estás viviendo?
nuestro Padre en su misericordia nos recibió y abrió un portal a través de Jesús para que usted y yo podamos entrar. Por medio de Él fuimos restaurados, no tan solo en lo personal, sino en nuestra vida familiar, aún en la parte laboral. Hay algunos que perdieron todo, ¿no? Financieramente quedaron quebrados, otros que tenían negocios, empresas quizás, y al venir a Cristo volvieron a ser restaurados en todas las cosas, multiplicados en todo. Pero hoy en plena crisis, en plena pandemia, se olvidó de aquel que lo bendijo. Se olvidó de aquel que los bendijo. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 24-22 dice lo siguiente: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, ningún alma, ninguna persona. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vivimos un tiempo de aceleramiento. La hora reloj es muy corta por causa de nosotros. Pero también el libro de Mateo dice, ahí en el capítulo 22, verso 14, dice que muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Más de 2 millones de personas salieron de la esclavitud de Egipto. Más de 2 millones de personas. Pero no todos esos 2 millones de personas entraron a la tierra prometida, sino una parte. Si analizamos nosotros los tiempos que vivimos, los días están más acelerados que nunca. Esta es una clara señal que el tiempo de la llegada de Jesús está próxima. Está próxima. Yo no sé cuándo va a suceder, no quiero profetizar en vano ni declarar una fecha, como muchos se atrevieron y nunca pasó. Pero está próxima, es una señal, los días se están acelerando cada día más, se están acortando los tiempos. Es una clara señal de que Cristo está pronto a llegar. Cristo ya viene en busca de la iglesia. La palabra llamado hace referencia a aquellos que fueron invitados por Dios a poder tener relación con Él. Y aquellos que aceptaron, ¿no?, la invitación son los escogidos. Podemos ser dentro de una congregación 500, 600, 800, 1000, 5000 personas. Pero de todas ellas, ¿cuántos escogidos hay? ¿Cuántos de todos los que somos dentro de una congregación, si viene Cristo hoy a buscarnos, partiríamos? Es una pregunta que nos debemos hacer. Entonces ahora cabe preguntarnos o cabe hacernos esta recomendación a nosotros mismos. Prepararnos para ser ese escogido por Él. Esforzarnos para que seamos nosotros escogidos por Él también. Este siglo XXI es un siglo muy acelerado. Bíblicamente también podemos hablar de remanentes, y ahí quiero llegar como conclusión esta noche para luego orar. Podemos hablar de remanentes. Cada etapa de la Biblia, no voy a hablar de todo, sino que voy a tomar algo nada más para poder hacer un comentario al respecto y para tener como una base de lo que estoy hablando, para que usted pueda tener una base de lo que está escuchando hoy. Pero bíblicamente decíamos que podemos hablar de que hubo un remanente en cada ciclo de la vida, en cada etapa de la vida. Por ejemplo, yo acá en mi apunte lo tengo al profeta Elías, pero vamos a hablar en el tiempo de Noé. ¿Qué le parece? Noé a todo el mundo habló y le dijo, ¿sabe que viene un gran diluvio? Como nunca hubo lluvia en la tierra, pero viene un diluvio sobre la faz de la tierra que va a llenar la tierra, va a llenar la tierra. Y todo el mundo se reía, se burlaba, porque Noé hacía la barca. Ahora fue su familia la única que quedó en la barca. En los tiempos de Lot, cuando salieron de Sodoma y Gomorra, ¿usted se acuerda? El remanente fue Lot,
sus 2 hijas y su esposa que iba a ser la otra, pero miró lo que no debía ver y quedó como estatua de sal. Vemos allí casos. Los tiempos del profeta Elías, por ejemplo, también nosotros podemos analizarlo acá. Porque la historia usted conoce, ¿no? El pueblo se había apartado de Dios, el pueblo dejó de adorar a Dios, de ofrendar a Dios, y fue hacia dioses paganos, a los Baales. Fue cuando Dios habla al profeta Elías y dice, ¿sabes qué? Di que se cierran los cielos y ya no va a llover por tanto tiempo en la tierra. Aunque lo buscaban para matarlo a Elías por parte del rey Acab, Dios lo guarda a Elías. Pero luego le dice Dios, Elías, ve, es tiempo que te hagas presente. Y vuelve a hablar a la iglesia, vuelve a hablar al pueblo del Señor. Anuncia esto. Y una de las tareas que Elías recibe de parte del Señor fue restaurar el altar. Restaurar el sacrificio que dejaron de ofrecer a Dios. Y cuando se restaura el altar, usted conoce la historia, pone leña del fuego, el animal, el agua, las semillas, que representa cada una de las producciones que daba la tierra. Eran ofrendas a Dios, el agua era lo más precioso en ese tiempo, un sacrificio vivo a Dios. Elías oraba y Padre, que sea notorio que tú me mandaste que antes que termine de orar, Elías dice que el fuego cayó del cielo y consumió todo lo que estaba. Se da muerte a los profetas, a los falsos maestros, a los falsos sacerdotes de Baal. Y la profetisa, se hacía llamar profetisa, Jezabel, la esposa de Acab, dijo, así me hagan los dioses a mí y me añada aún si yo a esto no lo mato. Una palabra de una mujer, una amenaza, hizo temer a un hombre que hizo descender fuego del cielo. Huyó. Elías cayó en una etapa depresiva, en un momento de negativismo para él. Una situación vivía Elías. Huyó por su vida, se escapó, se escondía por un lado, huía por el otro. Come y bebe porque el largo camino te espera, le decía Dios a Elías, hasta que Elías no encuentra un lugar más seguro para él que meterse dentro de una cueva. Él pensó que era un lugar seguro, porque humanamente él creyó poder huir de toda una etapa de vida que estaba pasando, una situación de vida, pero fue donde Dios lo confronta. El lugar escogido por Dios para confrontarlos, como un silbo apacible. Dios se lo susurra al oído a Elías y le habla a Elías. Y en ese momento que Elías se esconde de la cueva, en la cueva es cuando Dios le habla a Elías, porque Elías le dice, sabes que yo únicamente he quedado, no hay quien te adore, no hay esto, no hay profeta, solamente yo, dijo Elías. Y ahí en el versículo 18 del capítulo 19 del primer libro de Reyes dice la palabra del Señor lo siguiente, y yo haré que quede en Israel 7,000 rodillas, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué gloriosa palabra. Qué gloriosa palabra. ¿Sabe que yo desde que soy pastor, acá en Florencia vamos para 13 años ya, yo tengo una palabra que siempre le doy a la iglesia. Dios siempre tiene reserva aún en el desierto. Dios se reservó una generación en el desierto para que lo adore. Qué importante es eso. Aún en los momentos de mayor opresión, de mayor crisis, Dios tiene una reserva para usted. Dios tiene una reserva. Yo no me voy a cansar de decirlo nunca. Que en el desierto Dios tiene reserva. Y abriré, dice, ríos en el desierto. ¿Me entiende? Ahí en el desierto Dios tiene reserva. En el lecho tuyo de muerte Dios tiene reserva para ti. Te lo digo por experiencia. Cuando me estaba muriendo, ahí estaba la reserva, la sanidad de Dios mi cuerpo, para que yo le sirva. Entonces, hoy yo quiero decirte que hay reserva de Dios para tu vida. Si tú te ves como el remanente que Dios viene a buscar, hay una reserva para ti. Que Dios tiene preparado, guardado y diseñado para tu vida.
Y mira, si tú que te ves como el remanente, si una persona que permaneció, que vino los tiempos, las tempestades, las tormentas, y casualmente hablábamos con mi esposa de la necesidad de perdonar. De la necesidad de perdonar. Estábamos hablando, salíamos con mi esposa, salimos del negocio a hacer un reparto hoy que nos pidieron en el último momento y salimos y ¿sabe qué? Yo le digo a mi esposa, veníamos hablando con ella, ¿no? La necesidad de perdonar. Y le decía a mi esposa, ¿cuántas cosas nos pasó a nosotros? Recordábamos con mi esposa, pero ya no con heridas, sino que recordábamos, porque de pronto empezamos a hablar de la necesidad de perdonar. Porque cuando usted se considera remanente, es una persona que sabe hacer las cosas correctamente. Y sabe dónde ir. Sabe los pasos que debe dar. Sabe cuál es la actitud que debe tomar en cada situación de la vida. En los momentos de traición usted debe perdonar. Pero no, usted debe aprender a perdonar, usted tiene que actuar. Si se considera un remanente de parte del Señor, si usted quiere ser la reserva que tiene Dios acá en la tierra para que lo adore a Él, usted tiene que aprender a adorar perdonando. Glorioso Dios. Y yo haré, dijo Dios al profeta Elías, que en todo Israel queden 7,000 rodillas, y aunque sea en toda Argentina que queden 7,000 rodillas para adorar a Dios, yo quiero ser uno. Usted no. Yo quiero ser uno de esos que queden en la Argentina para adorar a Dios. Yo quiero ser uno. Quiero ser aquella persona que se doblaron ante el COVID. Yo me resisto a esta enfermedad. Me resisto. No lo acepto. Digo siempre, la enfermedad está, la pandemia existe, pero yo no la acepto como hijo de Dios. Porque es una enfermedad no enviada por Dios. Dios se reservó un remanente para dar inicio a una temporada gloriosa en todo Israel. No sé dónde están escuchando, si algunos dicen, hay algunos que están de México y todo eso, pero yo creo que usted pueda entender acá. Donde usted hoy esté conectado, usted puede llegar a ser remanente escogido por Dios para poder dar inicio a una nueva temporada. No sé dónde usted está. No sé dónde está. No sé de dónde estarán viendo la transmisión. Pero hoy te quiero decir esto. Que luego de esta pandemia va a haber un remanente que va a surgir para dar inicio a una nueva temporada. Lo dije hace un año y lo repito ahora en otros términos. Va a haber un remanente luego de esta pandemia que va a surgir con manos poderosas de parte del Señor para dar el inicio de una nueva temporada antes que venga el día glorioso de Jehová. Anótelo usted. Son las 22:06 hora argentina del día 26 de mayo del año 2021. Anótelo. Pero luego de esta pandemia va a surgir el remanente de Dios que dará el inicio a una nueva temporada de un nuevo pueblo que se levantará para tomar posesión de una nueva tierra, de la heredad que Dios nos entregará a cada uno de nosotros. Tómelo esta palabra proféticamente hablando, recíbala. Yo la recibo. En los días del profeta Daniel, plena cautividad. Plena cautividad. Hablemos en un tiempo donde podemos decir ahora, ¿no? En este año 2021, en esta época, plena pandemia, podamos decir, ¿no? Pero ahí el profeta Daniel habló a Ananías, a Misael y a Azarías, a sus compañeros, en el verso 17 del capítulo 2 de Daniel, y dice, vamos a orar. Plena cautividad. Pero el profeta Daniel oró por un pueblo. Oró por la situación de la vida que estaban teniendo. Oró para que Dios los guarde, los libre de todo lo mal. Oró con sus compañeros ahí, Ananías, Misael y Azarías. Sus compañeros hicieron oración a Dios en medio de la cautividad, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, dice el verso 18, a fin de que Daniel y sus compañeros no pareciesen con los otros sabios de Babilonia, no se pareciesen.
También enseñaba a la iglesia estos días pasados que no debemos conformarnos a este siglo, sino ser diferentes. Aquellos que somos remanentes, aquellos que fuimos cogidos por Dios, debemos marcar una diferencia en lo natural y en lo espiritual. El verso 19 dice que el secreto le fue revelado, dice, a Daniel por causa de la actitud de su corazón. Tú te preguntarás, ¿qué va a pasar después de todo esto con mi vida, con mi casa? ¿Será que en este momento que estoy perdiendo muchas cosas, será que habrá algo diferente para mí? Hablaba la vez pasada con un varón de Villa Guillermina, estábamos platicando un rato a la siesta, y él me decía y yo le contestaba y así estábamos, que este es un tiempo de mucha crisis financiera, donde se ha perdido el poder adquisitivo de todo lo que teníamos, aún de nuestro dinero. El peso argentino cayó notablemente, a nivel mundial estoy hablando. Nuestro dinero casi no vale nada. Y hablábamos nosotros y estábamos ahí, donde los comercios hoy están al borde de la quiebra, muchos y otros se quebraron, donde no hay regalías, donde no hay mayores ingresos, y lo que estamos teniendo vamos guardando, cuidando para poder mantenernos activos comercialmente hablando, y donde las ventas cayeron y cosas así. Pero es tiempo de permanecer. Es tiempo de permanecer. Nosotros con mi esposa tenemos un negocio que empezamos en plena crisis, en plena pandemia, en septiembre del año 2020. Y en un momento determinado era como que yo quería abandonar todo y decía, bueno, vendo todo lo que tengo en stock y hasta agotar stock se liquida todo y cerramos. Era un pensamiento que se me surgió así. Y yo dije, no podemos perder lo que nos costó tener. No podemos perder lo que nos costó tener. Y hoy hablaba con mi esposa y también hablaba con otro hijo mío que le decía, estuve mirando una lista de precios y Dios me habló. Yo creo que Dios me habló, le digo. Plena crisis. Dios me habló. Le digo a mi esposa ahí. Estábamos ahí tomando unos mates en el negocio y yo le digo, Dios me habló. Y Dios me dijo que haga esto. Y lo voy a hacer. Le dije a mi esposa. Voy a proyectarme de manera empresarial. Lo voy a hacer. Con los pocos recursos que tenga. Si Dios me habló, es porque Dios está en el asunto. Y voy a permanecer. Me esforzaré a permanecer. Pero voy a recoger la cosecha. Por haber permanecido en un tiempo de crisis junto a Dios. Porque eso es importante. Que en el tiempo de crisis tú permanezcas junto a Dios. Y si Dios hoy te está hablando, escucha la voz de Dios. Obedece lo que Dios te está diciendo hoy. Porque Dios te quiere bendecir a ti. Tu casa, tu familia. Quiere prosperar lo que tú estás haciendo con tus manos. Salmo 1, verso 13, al final dice que somos plantados como árboles junto a corrientes de agua viva, habla del Espíritu Santo. Dice que vamos a permanecer, nuestras hojas no caerán, sino que permanecerán, vamos a florecer, daremos su fruto y el fruto permanecerá. Toma esta palabra, esta promesa. El rey David decía, joven he sido envejecido, pero no he visto justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Capítulo 37 de los Salmos habla muy parecido y dice que aún nuestros hijos serán de bendición para otros. Entonces, si tú permaneces hoy, Dios hará contigo cosas grandes, maravillosas. Usa este tiempo para producir, para poder proyectarte, para que Dios te dé estrategia, para que Dios te dé el diseño de lo que tú debes hacer. Porque en esta temporada, tomemos nosotros como un tiempo de cautividad, como pasó David, como pasó el profeta Daniel con sus amigos y una gran cantidad del pueblo del Señor ahí en Babilonia. Pero dice que ellos oraron y les fue revelado el propósito de Dios a ellos. En plena cautividad. El profeta Nehemías también.
Dice que era copero del rey. Nehemías nació en la esclavitud. Y era copero del rey. Pero dice la palabra del Señor que cuando Nehemías se entera de lo que pasó con la ciudad de Jerusalén, los muros de la ciudad, su corazón dolió y su rostro, su semblante cayó, que aún el rey se dio cuenta de lo que estaba pasando con él. Y usted conoce la historia. Fue enviado por el rey para restaurar una ciudad con cartas para que todos los gobernadores de la tierra puedan dar a Nehemías lo que necesita. Y junto con Nehemías va un contemporáneo de él, llamado Esdras, el sacerdote. Nehemías tenía la responsabilidad de restaurar los muros de la ciudad. Esdras, un compromiso moral ante Dios, podríamos decir, de restaurar el altar de la palabra. Volver a enseñar a toda una nación la ley, para que el pueblo pueda meditar en ella, como fue instruido el profeta Moisés, y a base de ello instruyó al pueblo de Israel. Que lo guarde, que lo atesore y lo pongan por obra, dice el libro de Deuteronomio. En un momento de crisis, de necesidad, también podemos hablar acá un poquito de un punto aparte, o vayamos ahí a la vida de Josué. Dice en capítulo 1, mi siervo Moisés ha muerto, dice el verso 1, el verso 1, ¿no? Y dice, ahora te toca a ti. Y en el verso 2, levántate y pasa tu Jordán. Pero la palabra del Señor le revela a Josué, dice, no te apartes de la palabra, permanece en ella, medítala, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Ahora acá nosotros vemos que fue restaurado el altar de Dios, la palabra, la ley, se le transmite a la iglesia. El pueblo se compungió, se dolió y desecharon todo lo que no le correspondía, lo que no le era permitido tener. El remanente enviado a restaurar la ciudad de Jerusalén, los muros eran pequeños. Y dice el Evangelio de Lucas, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre se le ha placido daros el reino. Era pequeño, un pequeño grupo que estaban allí con el propósito de llevar a cabo una tarea, y todos, lo más importante, ¿no?, seguían la voz de Nehemías, el consejo de Nehemías y la instrucción de Nehemías, porque a Nehemías se le fue revelado lo que Dios quería que se haga. Con esa poca fuerza el pueblo de Israel pudieron restaurar los muros. Los muros de la ciudad fueron restaurados. Escuche esto. Los muros de la ciudad fueron restaurados. La ciudad no tan solo fue restaurada, sino que por medio de la obra del muro que pasó alrededor de la ciudad fue resguardada de sus enemigos. ¿Qué es lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos hoy? Podamos reedificar los muros de la ciudad donde estamos y poder restaurar la ciudad donde nosotros moramos. Dice el libro del profeta Jeremías que debemos orar por la ciudad donde fuimos llevados, hacer nuestros hogares allí y multiplicarlos, procrear, traer hijos al mundo. Y quiero concluir con uno de los libros más importantes de la Biblia. Aunque todo es importante. Pero ahora te darás cuenta por qué. También hubo un remanente en los días del profeta Malaquías. ¿Cuál era la situación del pueblo del Señor en el tiempo de Malaquías? Muy actual esto, ¿eh? Creo que el tiempo de Malaquías es muy actual a lo que hoy vivimos. Era una situación deplorable. La gente hacía lo que quería, vivía como quería. Se olvidaron de la ley, se olvidaron de la palabra. Dígame si no es actual. También se olvidaron del autor de las Escrituras, Dios. Se olvidaron de adorar a Dios. La adoración a Dios no fue más valorada. Y podemos decir actual también. Porque muchas veces estamos adorando de nuestros servicios dentro de la congregación. Y hay muchos que están como espectadores viendo qué sucede. Si uno llora, el otro levanta las manos, el otro
se inclina, si el otro hinca rodillas y quedan observando. En el tiempo del profeta Malaquías pasaba lo mismo. Se adoraban, tan solamente era un sentir de un rito. Ahora, enseñé a la iglesia y enseño a la iglesia, ¿no? Enseño a la iglesia lo siguiente. No podemos nosotros decir adorar a Dios o que sentimos la presencia de Dios porque sentimos piel de gallina, el pelito que se nos levanta y ese como que hay. Y algunos sienten como un calor, como brisa de pronto que pasa. No, eso no es la presencia de Dios. Es una situación que Dios permite, un momento que Dios permite que pase para que vos puedas sentir que Él está a tu lado, a tu favor, para poder sanarte, librarte, darte aliento de vida. Moisés supo entender lo que era la presencia. Dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy. No me mande a ningún lado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios trae victoria. La presencia de Dios trae victoria, trae seguridad, trae sanidad, trae liberación, prosperidad, abundancia. Trae una restauración familiar. Trae visión, revelación la presencia de Dios. Trae cosas gloriosas, momentos gloriosos con el Padre. Ahora, lo que voy a llamar presencia, al salir del templo, al salir de la congregación, de la iglesia, como generalmente se le llama, se te fue. Se te fue. Eso no es presencia. Tú tan solamente tuviste el toque de Dios en un momento determinado en su casa para poder librarte. Y para poder darte las fuerzas que tú necesitas para no terminar de caer. Pero la presencia, el que dice tener presencia, tiene vida victoriosa. Tiene una vida de triunfos, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Mira las tribulaciones porque son momentáneas y pasajeras, y esas tribulaciones, como dice el apóstol Pablo en Corintios, trae mayor peso de gloria. Esta situación que tú vives hoy puede ser superada a través de la presencia del Padre. Ya en el tiempo de Malaquías no había presencia. El pueblo se olvidó de adorar a Dios, de poner fuego en el altar, de adorarle. Yo canto feo. Y el que me escucha cantar muchas veces dentro de la iglesia sabe que canto feo. Desentono una barbaridad. Pero a mí me encanta cantarle a Dios. De pronto estoy por ahí cantando suavecito. A veces en el negocio estoy solo allí haciendo mis cosas y le estoy cantando a Dios. Sé que canto feo, sé que desentono, que mi voz va por un lado y de pronto va para otro. Pero qué bueno es saber que cuando le estás cantando a Él, tú sabes que Él está. Wow. Medita un poco en este momento. ¿Hace cuánto tiempo en tu casa no cantas, aunque sea murmurando, en voz muy baja, que únicamente tú te escuchas, le cantas a Dios? Hablas con Él en la adoración. ¿Hace cuánto tiempo? Yo a veces me estoy bañando y de pronto empiezo hasta a hablar en lenguas mientras me baño. Porque hay que tener una relación con papá hoy. Más en esta temporada que vivimos como iglesia, como hijos, como pueblo. Tenemos que estar en esto. Se olvidaron de adorar a Dios. O sea, no hay fuego allí en el ambiente. Siempre les digo a los hermanos de la iglesia, cada uno de nosotros somos una herramienta, somos un eslabón, somos una leña que debemos hacer que fuego caiga del cielo cada vez que nos congregamos. Somos importantes todos en la casa del Señor. No únicamente el pastor, el que danza o el que canta. Todos somos responsables que la presencia de Dios caiga, la unción descienda. En el tiempo del profeta Malaquías ya nos adoraba a Dios. Era un rito, algo normal, algo común y corriente, algo que se hacía por hacer y punto. No era un servicio que llevaba al pueblo a conectarse con Dios. No sé si tú me puedes entender, ¿no? Pero hay muchos... En cierta oportunidad me preguntaron, pastor, ¿cuánto tiempo dura? Acá en Florencia fue un grupo de pastores, estábamos reunidos, y ¿cuánto tiempo dura la iglesia? Yo le digo, mira, nosotros sabemos que empezamos un horario, pero no sabemos qué horario terminamos.
Porque cuando la presencia se hace presente, tú no eres quien para cortarla. Tú no puedes cortarla. Es Él que detiene su mover dentro del cuerpo de Cristo, no tú. Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando la presencia de Dios, tú te conectas con el Rey y haces lo que el Rey te manda a través de la presencia. En ese tiempo cada sacerdote, si hablamos en la actualidad, serían los apóstoles, profetas, los pastores, solo servían por interés. Qué golpe bajo ahí. No por vocación, por amor a Dios, sino por interés. Ya no era por llamado, era por llamado humano, no divino. Hablaba con un pastor estos días pasados, cuando se dispuso cerrar las iglesias nuevamente. Todo, no es que en la iglesia, sino que de forma general se determinó hacer algo por el tema del avance del virus del COVID en Argentina. Y yo les digo, no podemos volver a tener las iglesias cerradas, tenemos que hacer algo. Y alguien dijo, ya se había hablado en tal lugar sobre el tema y había pensamientos divididos, posturas divididas. Yo le digo, no podemos tener una postura dividida. Pensamientos divididos en lo que se relaciona a Dios. Es un solo pensamiento. Y volví a tocar lo que hablaba de la Torre de Babel, que estos días vamos a hablar de ella. Todos tenían un solo lenguaje y todos tenían un solo objetivo. Así debe ser el pueblo del Señor cuando se congrega. Su objetivo es hacer que Dios descienda dentro de su casa para hacer la gloria, para hacer manifestación, para sanar enfermos y libertar a los cautivos. No es que yo soy pastor porque me conviene serlo, no, sino que lo hago por convicción, porque he aceptado el llamado que Dios me dio. Y en el tiempo del sacerdote, del profeta Malaquías, había conveniencias. Yo soy sacerdote, enseño por esto, no por lo otro. El pueblo se olvidó de traer ofrendas. Ya lo que traían ya no eran gratas a Dios. Muchos de ellos ni traían ofrendas. En su mayoría olvidaron de dar sus diezmos. Todo servicio que se brindaba a Dios estaba deteriorado. ¿Por qué? Porque era pensamiento y estructura de hombres. Acá es importante tener presente. ¿Es importante estructurar la iglesia, ordenar las cosas para el servicio a Dios? Sí, es importante. Es importante. Pero entendamos lo siguiente, mis amados. Que yo puedo tener un programa, humanamente hablando, puedo organizar un programa dentro de la iglesia para poder llevar un orden. Pero debo permitirle a Dios hacerse presente en ese programa. Y si Dios tiene que cambiar las cosas, que la cambien porque Él es dueño. Abandonaron, ¿no? La casa del Señor, había un abandono, se olvidaron de lo que era la casa de papá. En medio de tanto abandono, se escuchó una voz de un grupo de remanentes, como la que debe ser escuchada hoy. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Por causa de ese remanente, Dios abrió un libro de memoria. Si volvemos a leer, dice que oyó Dios lo que uno le decía a su compañero. Y por causa de ello dice que abrió un libro de memoria. Por causa de ese remanente.
Malaquías capítulo 3. En conclusión, para poder orar en esta noche. En conclusión, ¿qué es ser el remanente? El remanente significa ser escogido por Dios para hacer ese especial tesoro. Si nosotros analizamos las escrituras históricamente hablando, el pueblo de Israel fue escogido para ser una nación de sacerdotes, pero no todos aceptaron, por eso que quedaron únicamente la tribu de Leví. No es que seamos o que sea usted o yo mejor que cualquiera, sino es porque Dios nos señaló para que así nosotros seamos. Tanto usted como yo no podemos olvidarnos de algo acá, que para todos murió Cristo, para todos derramó su sangre. Pero como dice el libro de Mateo, que compartíamos hoy, verso 14 del capítulo 12, del capítulo 22, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, no es que nosotros seamos mayores que cualquiera, no, sino que Dios determinó que seamos nosotros. La definición bíblica también dice que el remanente hace referencia a que fuimos escogidos, escuche esto, como lo fue Israel en su tiempo, para que usted y yo podamos recibir el remanente, las bendiciones futuras que vienen. Por eso decía hace un rato atrás que luego del término de esta pandemia, que viene, ya va a ser pronto, ya va a terminar. Así como empezó, termina esto. Pero luego de esta pandemia viene la recompensa para aquellos que permanecieron en medio de la crisis. Para aquellos que fueron leales en medio de la crisis. Esos son los remanentes. Yo puedo tener una multitud de personas a mi alrededor, pero no todos siguen la voz. No todos son obedientes, no todos son leales, no todos honran la casa de Dios, no todos aman la casa de Dios. Entonces aquellos que temen a Dios, aquellos que aman la casa de Dios, aquellos que, aunque vean a su pastor solo, permanecen al lado de su pastor, a esos Dios recompensará. A esos Dios recompensa. Entonces, como fue Israel escogido, nosotros somos escogidos, el remanente, para las bendiciones que vienen. Así que aférrate a las promesas del Padre porque viene una bendición para ti. Los cuales no van a ser comparadas con las que hayas tenido en la vida. Serán mayores. Acuérdate lo que le pasó a Job. El remanente también se refería a aquellos que fueron o que salieron de la cautividad, de aquellos que salieron del desierto, salieron de la hambruna, salieron de la pestilencia, de aquellos que salieron de la pandemia que hoy el mundo vive. ¿Sabe que hay muchas personas, dijo Cash Luna en la oportunidad, que hay muchos que no reciben la bendición de Dios porque están acostumbrados al calor del desierto y no pueden verse ellos fuera del desierto? No te conformes a la pandemia, no te adaptes a esta crisis. No te adaptes a la crisis de la pandemia. Quiero concluir acá para orar. No te adaptes a la crisis de la pandemia, no te adaptes al sistema que la pandemia está trayendo al mundo. No, tú no puedes adaptarte a este sistema, tú no te puedes adaptar a la pandemia, tú no te puedes adaptar a los pocos recursos que pueda haber, no. Tú dependes de Dios y de lo que Dios ha determinado darte. Y la palabra del Señor dice que debemos venir a Él a comprar todo lo que querramos sin dinero. Vamos a vivir bendecidos por el Padre. El libro del profeta Joel dice que luego del tiempo de la oruga, el saltón del gran ejército de langosta que yo envío sobre vosotros, viene el tiempo de la restitución. Y eso es lo que Dios hará contigo, hará conmigo. La pregunta que hago para orar es la siguiente. Escucha bien. La pregunta que hago para orar es la siguiente. ¿Eres tú parte del remanente que Dios viene a buscar? ¿Soy yo? ¿Somos nosotros ese remanente? Qué buena pregunta. Que nosotros podamos darnos esa respuesta hoy. Usted y yo podamos darnos.
para que podamos nosotros tomar conciencia del lugar que estamos viviendo y que estamos ocupando. Allí donde tú te encuentras en esta noche, ¿sí? Donde tú te encuentras en esta noche, vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a pedirle a Dios su bendición a nuestras vidas. Y le vamos a pedir a Dios que tenga en esta noche misericordia de nuestras vidas. Y que juntos podamos salir de este desierto, de esta cautividad que el mundo, que el diablo está poniendo sobre nuestras vidas, en nuestro hogar y ahora en nuestra familia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Te bendigo, Dios eterno, en esta tarde. En esta hora que podamos nosotros estar juntos compartiendo. Señor, gracias por la palabra, la enseñanza, la instrucción que nos has dado. Gracias por avisarnos con tiempo lo que tú harás. Tú siempre te anticipas los hechos. Tú siempre anuncias a nuestra vida lo que vas a hacer y lo que estás proyectando llevar a cabo. Dice tu palabra que no harás nada sin revelar a tus siervos los profetas. Y yo creo, Dios, en esta noche con mis hermanos, que tú nos has hablado. Señor, queremos que puedas perdonar nuestras vidas, que puedas librarnos, Señor, a cada uno de nosotros de esa etapa de nuestra vida, ese ciclo de vida que estamos teniendo, en el cual, Señor, estamos adaptándonos a un sistema que nos lleva a la hambruna, a la escasez, a la pobreza, al aislamiento, a la separación que estamos viviendo hoy, Señor, cada uno de nosotros, pero no por causa de la pandemia, sino que estamos viviendo aislados de ti, separados de ti. Señor, que ya no usemos más los pretextos que estamos usando, que por causa de esta pandemia, de la distancia, de esta situación, de los encierros, no podamos congregarnos, no podamos buscar tu rostro, no podamos hablar contigo. Perdónanos, porque es actual lo que se vive hoy con el tiempo de Malaquías, porque luego de ese libro de memoria vinieron 400 años de silencio donde tú no hablaste, donde no hubo revelación, donde no hubo profecía, donde no hubo visión, donde la palabra tuya no resonaba en el corazón de tus hijos. 400 años donde tú no hablaste. 400 años que aunque buscaban tu rostro, tú no estabas allí. No queremos vivir esa temporada. No queremos, Señor, pasar por ese tiempo, sino queremos hoy, Dios amado, poder levantar nuestros ojos al cielo, porque sabemos que de allí viene nuestro socorro. Señor, bendice a cada uno de tus hijos. Señor, aquellos que estuvieron conectados, aquellos que están conectados, aquellos que van a ver la transmisión, aquellos que van a escuchar en audio, Señor, esta enseñanza a través de nuestra radio, puedan hoy, Señor, entender la necesidad de buscarte a ti, de volver a conectarnos contigo, de volver a restaurar el altar, poner leña, poner el animal, Señor, allí sobre el altar para que el fuego tuyo descienda y lo consuma como un sacrificio agradable para ti. Que podamos nosotros volver a ser leales a los diezmos, a las ofrendas, poder volver a entregar, Señor, volver a darte a ti, Señor, lo que a ti te corresponde. Dios, aquí estamos para darte las gracias, porque hasta hoy tú nos has librado de todo, Señor. Gracias por habernos librado de este COVID, a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestras familias. Gracias porque aquellos que tengamos negocio, aquellos que tenemos algún emprendimiento, una pymes, aquellos que estamos trabajando con nuestras manos, Señor, tú nos sigues bendiciendo. Y hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Como dice tu palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy creemos, Dios Padre, que termina un ciclo, pero comienza algo mayor contigo. Hoy en esta noche, Padre, declaramos proféticamente que termina un ciclo en nuestras vidas, porque inicia algo mayor contigo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, por los hijos de la casa, por los servidores de nuestra casa.
por los hijos que están, Señor, en otras ciudades, pero que están allí buscando tu rostro. Dios, bendícelos. Prospera todo lo que emprendan sus manos, pero también, Señor, habla su corazón a su espíritu en este tiempo, para que ellos te busquen en espíritu y en verdad. Como dice Juan 4, que tú, Señor, estás buscando a aquellos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y en la hora está cerca. La hora es esta, Señor, en la cual tú estás buscándonos. Hoy, Dios eterno, aquí estamos. Queremos ser vasos de honra para ti, Señor. Vasos usados por ti, donde podamos ser como un odre nuevo, Señor, que seas llenado y que día tras día, Señor, tú pongas aceite fresco, vino nuevo en nuestras vidas. Dios, gracias por habernos llamado, por habernos escogido y por habernos dado a conocer tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos las gracias. Amén y amén. Sana a los enfermos hoy, Padre eterno, bajo el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos despedimos hasta la próxima transmisión. Quiero decirte que el domingo vamos a estar dando a conocer el horario. La profeta Angélica, mi esposa, junto con una de las servidoras nuestras, María José, van a estar teniendo una transmisión en vivo también a través del Facebook. Así que este domingo, sí, no te pierdas tampoco la conexión, pero en cualquier momento salimos al aire. Allí estaremos conectaditos con usted en el nombre de Jesús. Nos despedimos de usted, de su familia, con el amor de Cristo. Los amamos. Bendiciones.